idea. Contigo esta experiencia, estar en estos momentos en que estás iniciando esta nueva travesía, una mujer muy emprendedora, compañera de trabajo, colega, y a quien tenemos un gran aprecio. Gracias por la invitación. Gracias, Aneudi. Entendemos que las matemáticas son muy importantes para nuestra vida, pero hay personas que no lo saben, hay personas que mejor le huyen a las matemáticas, incluso quieren hacerse profesional y cuando le hablan de que tienen que dar 1, 2, 3, 4 matemáticas, dicen, ay, yo no puedo. ¿Cuál es el terror que le tienen a las matemáticas? Ciertamente, me parece que es la única ciencia que tiene una fobia ya definida, que es la matefobia. Y es precisamente por eso que tú has mencionado, nos hemos acostumbrado a que existe ese tipo de temor hacia la matemática, a creer que la matemática es solamente para algunas personas y que es algo muy difícil y muy complicado. Ciertamente debemos entender que la matemática tiene su grado de dificultad que va variando de acuerdo se vaya avanzando en su estudio. Sin embargo, debemos reconocer que es una ciencia que la tenemos presente en cada aspecto de nuestras vidas. No hay un solo momento de nuestras vidas en el que las matemáticas no estén presentes de una manera o de otra. Siempre está presente la matemática. La pregunta sería, ¿cómo aprenderla? O sea, ¿cómo vencer ese matefobia, como dijiste? Así es. ¿Cómo vencemos eso? Bien, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Estudios recientes han demostrado que los niños nacen con una habilidad matemática que muchas veces puede irse perdiendo en caso de que no sea fomentada o inclusive puede irse al extremo de considerársele una fobia debido a que ha sido tratada de una manera quizá no adecuada. ¿Qué ocurre en este caso? Desde los 6 meses un niño ya tiene cierta habilidad matemática, comienza a tener reacciones diferentes cuando se le presentan cantidades en grupos diferentes como 2, 3, 4, 5, va reaccionando de manera diferente. Esto quiere decir que el niño desde los 6 meses ya tiene una conciencia matemática. Ahora bien, de acuerdo va creciendo el niño, esa habilidad va desarrollándose, ya a los 2 años, a los 3 años, el niño comienza él por sí mismo a contar y ya comienza a haber una discriminación entre las cantidades 1, 2, 3 y va entendiendo que si tengo 2 y el que sigue es el 3, ya va relacionando que el 3 es mayor que el 2. Aunque no lo diga con esas palabras, pero ya en su conciencia, en su interior, ya ha hecho de eso una realidad. Pero ¿qué ocurre? Que ese miedo a la matemática no viene con el niño, es transmitido. ¿Quiénes lo transmiten? Bueno, lo transmiten primero los padres, muchos padres que tuvieron una mala experiencia con la matemática, le transmiten eso a sus niños, le van diciendo, cuando el niño le pide una ayuda con alguna tarea de la escuela en matemática, el padre lo primero que hace es que le dice que no, que busque otra persona porque ni él entiende matemática. Entonces ya por ahí el asunto comienza a complicarse. Pero hay otra realidad que es un poquito más cruda todavía y es un poquito más difícil de tratar. Y es que lamentablemente esa fobia a la matemática es fomentada en muchas ocasiones por los mismos maestros. A veces nosotros como maestros somos responsables de ese miedo a la matemática. ¿Y a qué me refiero? Conocemos que la base de la matemática debe hacerse en ese nivel básico, en ese nivel inicial. Y muchas veces en esos niveles, la forma en que el maestro o la maestra quizás trabaja la matemática, quizás no va agotando cada una de las etapas que debe agotar en la enseñanza de la matemática, y eso va entonces degenerando en una fobia hacia la matemática, en un miedo hacia la matemática, en que muchos niños ya cuando llega la hora de la matemática no quieren ver matemática porque lo ven como algo complicado. Recordemos que la matemática tiene 3 etapas para su enseñanza. Primero se debe iniciar con la etapa concreta, que es esa etapa en la que se le enseña al niño a través de recursos manipulativos, que si yo le voy a enseñar el numeral 1, no le voy a escribir en la pizarra, en el cuaderno, un palito indicándole que es el 1, sino que puedo tomar un recurso del medio, puedo tomar una naranja, puedo tomar un mango, puedo tomar un lápiz, un cuaderno, lo que tengamos a la mano podemos utilizarlo para representarle la cantidad 1. Una vez que el niño ha hecho suyo el concepto de la cantidad 1, entonces ya podemos nosotros pasar a la segunda etapa de enseñanza de la matemática, que es la etapa semiconcreta. En esa etapa semiconcreta ya entonces podemos irnos al cuaderno y esa manzana, ese mango, esa naranja que se la dimos para que él la manipulara,
ya se la podemos dibujar en el cuaderno, se la podemos dibujar en la pizarra, para entonces pasar a la etapa abstracta de la matemática, que es entonces ya cuando le enseñamos al niño qué es el número 1 y le enseñamos cómo se representa esa cantidad. Pero lamentablemente, muchas veces empezamos de atrás hacia adelante y nos quedamos en la etapa abstracta. Y es por eso que a veces la matemática se hace un poquito difícil de aprender para algunos niños, porque no se agotan esas etapas. Sin embargo, Mabel, debemos reconocer que en las escuelas dominicanas se está dando un movimiento desde hace ya un tiempecito hacia acá, hacia esta zona ha llegado recientemente, y es un programa auspiciado por el Ministerio de Educación, la USAID, la Fundación Inicia, y avalado también por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, en donde se le está dando herramientas a los maestros, que considero que le están aprovechando bastante bien, de cómo enseñar matemática, cómo trabajar matemática. Y desde mi humilde punto de vista, esto ha provocado una gran revolución en la parte de la enseñanza de la matemática, cuyo resultado lo podremos ver quizás no hoy, no mañana, no pasado, pero creo que sí veremos ese resultado dentro de unos cuantos años, cuando esos niños vayan creciendo, que se están formando con un nuevo enfoque de la enseñanza de la matemática. Lo viste como un juego, y precisamente la matemática, para aprenderla, debemos verla así. Debemos irnos a Piaget y recordar lo que decía Piaget, que se aprende jugando. El niño a través del juego se va entusiasmando, le va interesando, y cuando se le presenta esa matemática a través de juegos, a través de recursos manipulativos, va siendo de más interés para él, y eso va a devenir luego en un aprendizaje significativo. Ahora, debemos recordar que la matemática la tenemos tan presente en nuestro entorno, que es imprescindible para el buen desarrollo y desempeño de cualquier individuo. Por ejemplo, cuando tú abres un periódico, te encuentras ahí con un gráfico estadístico. Si tú no sabes interpretar ese gráfico estadístico, ¿cómo tú vas a poder hablar de los datos que están ahí? Entonces, eso lo enseña la matemática. La matemática nos permite a nosotros interpretar un gráfico estadístico, sacar conclusiones a partir de ahí, para que entonces podamos interactuar con el medio que nos está rodeando. Cuando tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, yo tengo 2 artículos para comprarlos, artículo A, artículo B. Yo me baso en una serie de variables para yo tomar una decisión en cuanto a cuál me conviene más. Bueno, me conviene este por la cantidad que tiene, o me conviene aquel por el precio que es más barato o más económico. Entonces, voy a tomar en cuenta algunas variables que son las que me van a llevar a tomar la decisión de cuál artículo yo prefiero. Pero inmediatamente entra en juego la comparación, estamos en una parte importante de la matemática. Es decir, que la matemática está presente, inclusive cuando nos levantamos, que vamos a vestirnos, que vamos a ver qué ropa me voy a poner. Desde ahí estamos usando la matemática. Sí. Hablamos ya cómo estudiarlo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué razón debemos de estudiar las matemáticas? Bien. ¿Por qué? Tal como te decía Mabel hace unos minutos, la matemática está presente en todos los aspectos de la vida humana. Sí. No hay un solo aspecto, y esto se lo digo a mis estudiantes, tanto de nivel medio como de nivel superior. Yo les lanzo un reto, porque a veces me dicen, profe, ¿para qué me están enseñando matemáticas si yo lo que voy a estudiar es psicología, si lo que voy a estudiar es derecho, si lo que voy a estudiar es tal o cual carrera? Donde ellos consideran que no va a ser necesaria la matemática. Pero es que la matemática no debemos verla solamente con el fin de un examen y que ese examen me lo van a dar y lo voy a pasar o voy a reprobar ese examen, sino que debemos ver cuál es la utilidad futura que va a tener cada uno de los contenidos que hoy se me están impartiendo. Y puedes tener la seguridad que cada contenido que se está impartiendo tiene una o más aplicaciones en el campo cotidiano. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de un abogado, sin entrar en la parte económica, que es la más obvia de las aplicaciones matemáticas dentro de cualquier carrera, una persona que sea profesional y que no maneje el aspecto económico, las partes de los porcientos y todo eso, pues fácilmente lo van a engañar. Sin embargo, hay otro aspecto muy importante en la carrera de Derecho, que es la parte de la lógica. Esa parte que inicialmente fue trabajada en un libro de Roberto Santana, un librito amarillo que se llamaba Lógica y Geometría Moderna, que se daba antes, ya no se da ese librito, muy bueno por cierto, donde se abundaba acerca de la lógica. ¿Y qué es la lógica? Sencillamente es la forma de razonar. Es una rama de la matemática que nos va a enseñar a razonar de manera correcta. ¿Y qué es lo que hacen los abogados cuando están en un juicio? Bueno, pues tratan de razonar y construir un razonamiento, un argumento, para al final entonces conseguir una conclusión que sea favorable para ellos. Y todo eso lo va enseñando la matemática paso por paso.
cómo podemos construir una conclusión, cómo podemos construir un razonamiento, ya sea este de tipo deductivo o de tipo inductivo. Ah, pues muy bien, muy interesante, de verdad, y es bueno destacar pues que en cada negocio que formemos, incluso cuando estamos de empleados, Sí. ahí también se ven las matemáticas, Claro que porque sí. usted tiene que saber cuánto va a pagar o cuánto tiene, Claro que ¿verdad? sí, claro Cuánto que le sí. van a descontar, entonces es bueno que usted tenga conocimiento y que además te sirve para que no te engañen. Claro, claro, claro. Una persona que desconoce las matemáticas, entonces va a tener muchísimo problema en su vida diaria. Así es. Aneudi, ha sido un placer, gracias por acompañarnos. Sabemos que las matemáticas son sumamente importantes en nuestras vidas y realmente tu exposición ha sido bastante clara y precisa. Estoy segura que nuestros televidentes pues le han tomado muy en cuenta. Bien. Gracias por acompañarnos y nada, las puertas están abiertas. Gracias. Para otro día pues tenerte por acá. Bien, me resta decirle a todos tus televidentes, Mabel, que sé que son bastantes, que vayamos perdiendo ese miedo que se le tiene hacia la matemática, que se vaya cambiando esa noción de que la matemática es difícil y que la matemática es complicada. Como dije inicialmente, tiene su cierto grado de dificultad, va a ir aumentando de manera gradual. Así es que vamos a aprender matemática, vamos a entusiasmarnos con la matemática, porque gracias a ella tenemos todo lo que nos rodea. De mi parte, un inmenso placer compartir estos minutos contigo y siempre que requieras que esté por aquí, pues estamos a tus órdenes.